Antena 3, estaba La Sexta y también estaba quien le surte las noticias a Telecinco, ¿no? A Mediaset. Da exactamente igual, es decir, le dio exactamente igual. Publicaron lo que le dio la gana, más cada uno hacía sus propios cortes. En fin, tremendo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Vamos con los premios de las Fake News del año 2022, que ya os digo, la primera noticia que elegí fue esta de Alvise, que publicó a las 7 de la mañana del día 1. Es decir, no descansan. Desde las 7 de la mañana del 1 de enero del 2022 ya estaban difundiendo, en este caso, la noticia falsa de una encuesta privada solicitada a GAT3, donde Vox tenía un 21% del voto y, bueno, el mismo día 1 el propio presidente, director de GAT3, Narciso Michavila, dijo que nunca había hecho esa encuesta y que menos con esos resultados, así que lo desmentía, decía, no pensaba que mi primer mensaje del año iba a ser este, así que bueno, evidentemente ya sabéis que Alvise prácticamente todos los días, igual que Negre, igual que Okidiario, igual que Periodista Digital, igual que Objective, igual que El Cierre Digital, igual que Mediterráneo Digital, todos los días necesita darle al piste de odio a sus usuarios con, bueno, digamos que es un método industrial de la mentira que es, por un lado, impune, pero también es muy rentable. También económicamente, porque no necesitan contratar a periodistas. Con alguien que invente buenos titulares, que cabrea a la gente, pues le vale. Entonces, simplemente lo ponía como referencia por el horario, ya a las 7 de la mañana del día 1 entero difundiendo bulos. Bueno, el segundo que presentábamos era el bulo lanzado contra Alberto Garzón, el ministro de Consumo, por criticar las macrogranjas en un artículo de The Guardian que no tuvo ningún tipo de repercusión, es decir, que esto se hizo como a mediados de diciembre, pero que a principios de enero, de manera coordinada, Vox, Partido Popular y los medios de derecha dijeron que Alberto Garzón habló que en un medio británico que la carne de España era carne de mala calidad, cuando realmente lo que criticó es la falta de sostenibilidad y que era de peor calidad la carne hecha en macrogranja que las de, digamos, las que son de explotación extensiva. Y esto, digamos, se subió al carro todo el mundo, incluso el PSOE, recordáis la frase de a mí con un chuletón en su punto no hay nada igual, ¿no? Llegó a decir Pedro Sánchez. Y luego vimos el ridículo de, que hicieron políticos yendo a ganadería extensiva a criticar a Alberto Garzón cuando precisamente lo que defendía Alberto Garzón. Hay un gobierno presidido por Pedro Sánchez y hay otro gobierno presidido por Yolanda Díaz, y aunque Pedro Sánchez cambie a no sé cuántos ministros en julio, no es capaz de cambiar a el señor Garzón, aunque diga un disparate sobre la carne española. No hay precedentes de que el gobierno ataque a sus propios productos en el extranjero. No hay precedentes de un gobierno que habla mal de su país en el extranjero. Y nosotros pedimos responsabilidades de inmediato. El otro bulo que anunciamos como candidata en enero era el tema que es recurrente, el tema de que Irene Montero ha hecho crecer desde que es política 100 veces su patrimonio. Y todo esto viene con una pregunta de Cambronero que fue difundido por Okidiario, Esta Alarma, Carlos Cuesta, La COPE, Periodista Digital, etcétera, en la cual decían que, claro, hacían una trampa bastante gorda que era, por un lado, no contar que ella, con el fallecimiento de uno de sus padres, tuvo una herencia. Y luego también metían ahí el pasivo, es decir, en este caso la hipoteca, lo que le debe al banco lo metió como si fuera patrimonio, cuando realmente lo que es una deuda monetaria, ¿no? Que tiene que pagar, creo que eran 25 o 30 años. Es decir, que las trampas eran tremendas y ahí se subió también todo el mundo y de hecho es como bastante recurrente, ¿no? La otra campaña que elegimos es, está tremendo, ¿no? El ataque contra de Akbar, las aguas de Barcelona, judicialmente. Yo creo que lleva un montón, incluso que están en los consejos de administración de medios que difundían noticias falsas. Por ejemplo, que estaba en un hotel de lujo una noche, en un hotel de Francia, cuando realmente subió en Instagram ese día una foto con su hijo en el parque, ¿no? Es decir,
que esto también ha pasado. Fijaros cómo lo decían en los medios de comunicación. Ada Colau tendrá que comparecer ante la justicia por supuestas subvenciones ilegales otorgadas entre 2014 y 2021. La Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática presentó una querella contra Colau acusándola de regar con dinero público a entidades afines. Ayer en este informativo, Antena 3 Noticias les contó en primicia que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha sido citada para declarar como imputada el próximo mes de marzo por las subvenciones concedidas por el ayuntamiento a varias entidades. Sí, la alcaldesa de Barcelona no piensa dimitir y por sus palabras deja claro que no cree que tenga motivos para hacerlo, y eso que se le acusa de varios delitos, entre ellos prevaricación, fraude y tráfico de influencia. Tanto ciudadanos como el PP ya les señalan la puerta de salida. Yo pido su renuncia porque a más tiene que ser honesta con su partido y sobre todo con los barceloneses. Ada Colau se aferra al cargo y se niega a dimitir tras su imputación. He conocido esta investigación y esta citación a mí en concreto a través de los medios de comunicación. No me parece normal que haya medios de comunicación que tengan acceso antes de que la misma afectada sea notificada. Una denuncia presentada por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática, en la que trabajan varios abogados que ya se querellaron en el pasado contra el ayuntamiento. Quien pone esta denuncia es una asociación por la transparencia que no se le conoce actividad en nuestra ciudad. La oposición en bloque pide su dimisión. Desde Ciudadanos exigimos que dimita como alcaldesa. Ada Colau hoy está imputada y aquí no dimite nadie. Para que sepan qué tipo de calaña es esta gente. A partir de ahí que cada uno saque sus conclusiones. Pues se ve que ahora que está en el cargo, que está en el poder, no ha aprendido la lección, parece ser que está más allá del bien y del mal y que todo el mundo tiene que ir detrás de ella. Me parece que lo peor que le podía pasar a Barcelona es tener una alcaldesa que no tenga palabra, que tenga tan poco nivel, que siento vergüenza ajena y que pienso que Barcelona no se merece lo que tiene. Fijaros, el resultado de la noticia fake de enero, que esta tuvo mucha cola, ya os acordaréis, incluso hubo manifestaciones. Bueno, aquí se movió todo el mundo, creo que quedaron en ridículo, el PSOE dio marcha atrás. Garzón y las macrogranjas. Bueno, vamos a ver un poco por encima cada una de las noticias para darle un poco más de contexto, aunque lo vamos a ir muy por encima, porque ya sabéis que mi estilo son normalmente pues noticias bastante, bueno, con mucha información, pero vamos a ver por encima de qué se trataba este ataque, ¿vale? Vale, este es el hilo, ahí pongo pues vídeo, aquí se puede ver el vídeo de todas las cuentas que difundieron un artículo de Cárnica de Comunicación, que es una empresa del lobby cárnico, que se inventaba o el titular no se ajustaba a la realidad, diciendo que criticaba en un medio británico que la calidad de la carne española era muy mala, y claro, eso quedaba una percha pues muy buena. Fijaros, el titular era: Garzón afirma en The Guardian que España exporta carne de mala calidad de animales maltratados. Fijaros ese titular, cuando realmente lo que hacía es un análisis de las macrogranjas como no un buen modelo, pero que por contra hay una ganadería extensiva con mucha calidad. Bueno, aquí hablamos un poco del medio, cómo se compartió, es decir, un medio que normalmente tiene 0 retweets, que tiene 0, de manera casual, 15 días después de la noticia de The Guardian, salen todos con ese titular y salen tromba todo el mundo, todos los medios de derecha, incluso empezaron políticos, presidentes del PSOE, como Page o Lambán, criticando duramente, pidiendo la dimisión incluso. Y luego Pedro Sánchez en una rueda de prensa diciendo que como la carne en su punto no había nadie. Bueno, ahí lo que analizamos es la conversación. Creo que una de las claves, todo parece coordinado para que una noticia inventada y manipulada opaque al resto. Prácticamente todos los medios nacionales replicaron el titular, ocultando que la crítica de Garzón era las macrogranjas. Hubo más de 100.000 publicaciones, no aparece el término macrogranja. Claro, aquí lo que vemos, no se habla nada de macrogranja, ¿vale? Creo que las menciones a Alberto Garzón, y luego el discurso va, con macrogranja, es decir, que al final se dio la vuelta cuando se empezó a hablar de macrogranjas, pues se habló. Bueno, aquí hago un repaso de las diferentes movilizaciones que hacen la gente, porque al final las empresas pequeñas ganaderas y la gente que tiene que sufrir el tema de los orines, la contaminación, etcétera, pues están también en contra de estos macroproyectos. Aquí vemos, la brutalidad que, aparte, desde el punto de vista ético, es hacia, ¿no? Es decir, hay muchos reportajes, ¿no? El del Pozo fue tremendo, pero
pero hay un montón de reportajes del maltrato y la suciedad y algo que es tremendo, el uso masivo de fármacos, y que al final eso es lo que comemos, o una parte de la industria es esa, ¿vale? Es decir, que es tremendo, ¿no? Bueno, aquí hago alguna referencia cinematográfica o de series. Bueno, prácticamente todos los portavoces regionales del PP y Vox compartieron el artículo, comprando el titular adecuado como un ataque a todos los ganaderos, cuando realmente está visto que las macrogranjas destruyen, digamos, las pequeñas empresas y las familias ganaderas, porque no pueden competir, evidentemente. En fin, aquí también hablo de algunos problemas en la traducción, incluso hablo que el que estaba detrás del medio es alguien que, bueno, pues ha trabajado en Microsoft y también en la San Pablo CEU. Bueno, quizás es poco importante, pero ponía que es increíble cómo una muestra de la estrategia de manipulación masiva mediática es que Microsoft News te recomienda más de 15 noticias sobre la noticia creada artificialmente y ninguna del récord histórico en España en empleo o el caso de corrupción de Zaplana, ¿no? Ponía como ejemplo, ¿no? Como incluso cuando tú te metes en el navegador de Microsoft te lo meten de manera masiva, ¿no? Las fake news, y al final es que no puedes escapar. En fin, aquí pongo el repertorio de todas las noticias. Luego, evidentemente, para acompañar el relato de la noticia, comprar el titular adecuado, miles de cuentas lanzan tweets con el mismo relato, replicando por miles de bots. Aquí vemos 2 tweets del Trollstar Pastrana con más de 4.000 retweets. Vemos la linealidad y la automatización de los retweets, ¿no? Por ejemplo, veis como de las macrogranjas no se habla de eres un ganadero en la España rural, votas a ver qué tal a un partido de esos de la España vaciada que te pone a Sánchez de presidente, que a su vez coloca a Garzón de ministro para decir que tu carne es una mierda. Pues no. Lo que está diciendo Garzón es que la carne de calidad es la de los ganaderos españoles, no la de las multinacionales que se quedan con todo el mercado haciendo una cosa que no es ganadería, que es lo que habéis visto ahí con los cerdos, meterlo ahí, intentar aprovechar y reducir los costes para vender en supermercados y quedar fuera de mercado a todas esas empresas que llevan haciéndola durante décadas o siglos, y que evidentemente son productos de mayor calidad, más saludables, etc. Eso es lo que critica Garzón y lo que al final toda la comunidad científica dice. Bueno, tuvimos la suerte de tener a Alberto Garzón en Pandemia Digital, y al final una de las reivindicaciones, claramente, que, bueno, en este caso Irene Montero, que es la portavoz en Extremadura de Podemos, que se manifestó con los ganaderos, y de hecho es seguramente la persona principal para que se haya desarrollado la ley de que los ganaderos no puedan vender a pérdida, que es la principal reclamación, de que las grandes cadenas alimentarias no compren por debajo del valor de la producción, que es el problema que tienen todas las grandes empresas, todas las pequeñas empresas ganaderas familiares, que no pueden competir con las macrogranjas y con todo, digamos, capitalismo salvaje que hay en la agroalimentación. Vamos a escucharla, pues yo creo que Irene de Miguel se expresa muy, muy claramente. Ustedes intentan de los abusos de la distribución, fruto de protocolos de saneamiento bastante injustos, sobre todo con la ganadería extensiva, porque realmente la puntilla final al sector ganadero se la van a dar a ustedes, aprobando el tratado con Mercosur. Usted sabe de lo que estoy hablando. Sabe perfectamente lo que va a suponer el Tratado de Libre Comercio con los países del Mercosur para el sector ganadero. Según la Unión Europea, el Mercosur tendrá un impacto en el 20% de la producción ganadera española, con unas pérdidas de 2.700 millones de euros. ¿Quiere defender al sector ganadero? Opónganse a las macrogranjas. Opónganse a esas macrogranjas en manos de los grandes fondos de inversión y el agronegocio, que no solo crean unos impactos terribles en el territorio, sino que además dependen de importaciones ingentes de soja de países terceros, donde se está deforestando el Amazonas, que es el pulmón de nuestro planeta. Opónganse a esos modelos de ganadería que además expulsan a los pequeños y medianos ganaderos del territorio. Claro, además lo aprovechan diciendo que es un principio de transposición en toda regla, engañan con mensajes sencillos a los ganaderos diciendo que están en contra, cuando realmente lo que se propone es proteger a esas grandes empresas. Y fíjate que una de las cosas que hacen para beneficiar a toda la agroindustria, digamos, monstruosa, que va eliminando a pequeñas empresas ganaderas, es los acuerdos de TTIP, es decir, los acuerdos de libre comercio, donde restringen o al final están hechos para que sigan ganando más o que no hace falta
cierta normativa como el maltrato que se hace a los animales, bueno, que todo eso no se controle o que se pueda dar más fármacos. Es decir, al final es todo el capitalismo salvaje de producir más de manera descontrolada para que al final los beneficios queden en muy pocas manos, ¿no? Todos los beneficios y los pulse. Bueno, creo que en este caso fue bastante claro y que... Bueno, en este caso, bueno, ahí pongo las imágenes de las noticias que prácticamente lo que decía, ¿no? Hay más de 20 noticias, en el vídeo que pongo hay más de 20 noticias con la noticia falsa de Alberto Garzón y no había ninguna había un caso de corrupción de Zaplana o del récord de creación de empleo. Pues todas, o por lo menos había más de 20, de cada 3 o 4 noticias una era mintiendo sobre Alberto Garzón. Es decir, bueno, esa fue la FEC elegida en enero, ¿vale? Garzón y Macrogranja con 52% de 4 opciones. Fijaros, ¿qué pasó en febrero? En febrero empezó la guerra entre Ucrania y Rusia y es decir, SMX solamente he elegido noticias falsas del conflicto. Las 4 opciones es esta, es Susana Griso diciendo esto. Nos llegan imágenes terribles e impresionantes. Van a ver cómo un avión ruso bombardea una población y una defensa antiaérea responde. Se nos dice por parte del gobierno ucraniano que han derribado 5 aviones rusos. Nos llegan imágenes terribles de la guerra y te ponen el juego Arma 3. Bueno, esto pasó en el programa con más audiencia en ese momento, que era el de Susana Griso, y se quedó tan pancha. Nunca corrigieron. Es tremendo, ¿vale? Bueno, esa fue una de las noticias. Poco después, en el telediario más visto de España, dieron esta noticia. Así arrancaron. Poco antes de las 4 de la mañana. Ese bombardeo que veis ahí es una explosión en Tianjin, en el 2015, y la metieron en el telediario como si fuera un bombardeo, que ni siquiera era un bombardeo, una explosión en China, el 2015. Bueno, pues la metieron en el telediario. Bueno, esa es la segunda opción. Luego, esto fue tremendo, lo publicaron incluso fake news desde el gobierno de Ucrania y desde el Ministerio de Defensa. Un videojuego, en un simulador de vuelo, hicieron una simulación como si un avión ucraniano derribase a un avión ruso, en este caso a 7 aviones rusos, y lo dijeron la leyenda del fantasma de Kiev, y nunca fue borrado. Es decir, incluso hay vídeos virales con decenas de millones de seguidores hecho con videojuegos como si fuera esta ficción, ¿vale? Bueno, pues esa sería la tercera noticia. Y la cuarta, que me parece la más terrible, como en todos los medios españoles engañaron con este hombre que se despide de su familia. Su familia, digamos, en la zona del Donetsk, que es la zona prorrusa de Ucrania, digamos que huía hacia Rusia después de los bombardeos de Ucrania con la zona del Donbass, que ya desde el 2014 lleva haciendo, con decenas de miles de muertos. Y aquí le daban la vuelta, decía que era un ucraniano que se quedaba a defender Ucrania de los rusos, cuando, digamos, estaría en el bando contrario, ¿no? Además, esto fue por bombardeos de Ucrania en la zona del Donbass previo a que empezara la guerra. Fijaros lo que... La factura humana de una invasión que desgarra familias en despedidas impensables que dejan sin palabras. La guerra es el corazón que esta pareja dibuja en el frío cristal de un tren. 2 manos que ya no se pueden tocar y un rezo para que sea la vida y no la guerra la que cambie este final. Una despedida muy dolorosa. La misma que mantiene este otro hombre. Dibuja un corazón en el tren donde su familia viaja hacia un lugar seguro. Incluso decían en los magazines, esto, ¿no?, culpando a Putin, esto me rompe el corazón. Es decir, si hubiera dicho la verdad, le rompería el corazón contra el gobierno de Ucrania, pero en este caso apuntaba contra Putin, ¿no?, que en este caso es el culpable de la guerra. Pero la manipulación es tremenda para que genere odio, en este caso, contra el gobierno de Rusia. Bueno, la votación la ha ganado por un 55% lo de Susana Griso y el videojuego, que es, pues, evidentemente, un auténtico escándalo. Vamos a ver qué es lo que... Bueno, a ver, solamente ya con el vídeo yo creo que ya es tremendo. En su momento tuvo bastante repercusión. Fijaros que tiene 1,5 millones y tiene más de 10.000 retweets. Bueno, en total más de 12.000. Bombardea una población y una defensa antiaérea responde. Se nos dice por parte del gobierno ucraniano
que han derribado 5 aviones rusos. Claro, la fuente siempre aparte del gobierno ucraniano. Fijaros aquí el juego, que esto está elegido de un vídeo de YouTube, cómo coincide las imágenes de un YouTube, digamos de un vídeo de YouTube del juego este de Arma 3, cómo coincide el vídeo de la izquierda con el vídeo de... ¿Esto lo consideras creíble? ¿Veis? Bueno, es una posibilidad. Se ve que es un videojuego. Bueno, pues esto lo cascaron ahí. Bueno, ahí pongo lo otro. Fijaros, porque además este videojuego, el mismo vídeo, de manera viral, se publicó desde varias páginas de Facebook. En este caso, en este directo, durante más de 7 horas, había 177.000 personas en directo con el mismo videojuego. Y ahí no pasa nada. En fin, pues esta es la noticia de febrero. Vamos con las noticias de las fake news de marzo. Bueno, de esto no sé si os acordáis. El tema del nuevo medio financiado con dinero público de los gobiernos de Madrid y del PP. En este caso, el debate, creo que es propiedad de... Bueno, creo no sé, de la Asociación Católica de Protestantes, que sacaron estas noticias falsas diciendo que el ministerio de Yolanda Díaz se daba, bueno, con todo lujo, con 4.000 botellas de vino para su bar, y bueno, esto lo difundieron todos. Claro, es un restaurante de varios ministerios que tiene la misma lista de compras de toda la vida. Incluso luego vimos que tenía muchas menos botellas de vino que el gobierno del PP, pero era el propio PP el que difundía esta noticia falsa, ¿no? Bueno, el tema de Putin comunista, hay muchos focos, pero fijaros, por ejemplo, en la defensa de Dragó o de Centeno, ¿no? Los colaboradores habituales de pues este líder autoritario y conservador y liberal que es Putin, ¿no? El de comunista tiene muy poco, ¿no? Como decía Antonio Naranjo, Vladimir Putin tiene el mismo nombre que Vladimir Lenin, evidentemente es comunista. Pues bueno, lo mismo. Sí, coño, soy un admirador de Putin. ¿Te parece ya bien? Te veo, ya. Yo no me callo. Ya te veo. Está muy bien, Roberto. Claro que soy un admirador de Putin, coño. Putin es un político conservador. Putin es el mejor político del mundo. A mí me parece el mejor político del mundo. Gobierna. Un político tiene que gobernar. Evidentemente, gran parte de la ultraderecha en España o franquistas pues son admiradores de Putin, pero lo que está claro que no sé qué podrá ser, pero comunista, evidentemente Putin no lo es. De hecho, una de los focos de manifestaciones son precisamente el Partido Comunista, que tiene Putin encarcelado a varios comunistas por pertenecer al Partido Comunista y bueno, por cuestiones políticas, ¿no? Bueno, el otro bulo, los 20.000 millones del Ministerio de Igualdad, que bueno, han replicado toda la derecha mediática. En realidad hay 20.000 millones dedicados a políticas en igualdad, pero que parten de otros ministerios y que la gran parte fijaros, hubo 270.000 tweets con este argumento. Es decir, es tremendo, es tremendo. Y se repetía que se iban a gastar 20.000 millones en chochocharla, en enseñarle a hacer pajas con los pies a los niños, a la pederastia, a la pedofilia, es decir, de locos, cuando realmente el gran porcentaje es para ayudar a los, digamos, a los planes de conciliación para que los padres se puedan pedir, si no me equivoco eran 6 semanas o 10 semanas de permisos, y entre otras cosas, ¿no? También ayudar con el tema de la guardería, ¿no? De la educación infantil, para tratar de ayudar a los padres a la conciliación, y en gran parte, sobre todo a los padres, para igualar a los permisos que tenían antes las madres de 6 semanas, o no sé si ampliable a 10 semanas. Digamos que es como un avance, precisamente tanto que la derecha habla bueno, pues curiosamente, que se hagan medidas para la familia. Cuando se hacen medidas para ayudar a la familia, pues las critican evidentemente con noticias falsas. Bueno, pues en este caso la noticia más votada precisamente fue esta, en el cual, bueno, escribimos un artículo, también hicimos un hilo, pero que básicamente, por resumir bastante cómo fue el operatorio, que al final es bastante parecida, el artículo, bueno, el PP de Feijóo y Ayuso le copia el argumentario a Vox contra el gobierno. Y fijaros que desde que se anunció el tercer plan estratégico para la igualdad se han publicado más de 270.000 tuits con el argumentario de la ultraderecha contra las medidas del gobierno, ¿no? Bueno, aquí se ve 270.000 tuits, pero bueno, aparece Ayuso, también creo que es María Gamero, Libertad Digital, bueno, todo eso en la conversación, digamos, hay luego una respuesta, aquí se va Lan Barroso y otras cuentas izquierdas respondiendo, digamos, peleando ahí digitalmente.
Lo que analizamos es las palabras 20.000 millones o 20.193 millones, que es la cantidad exacta, y con eso hacemos el análisis de los más de 270.000 tweets, y que, bueno, pues Solidaridad, ¿veis? 20.000 millones, Vox, Abascal, todos usan el tema de los 20.000 millones. Luego, pues todas las cuentas falsas pues usaron pues todo el tema de la pedofilia, la pederastia, las chochocharlas, etcétera. Bueno, ahí hago un análisis y al final pues todo el mundo, ¿no? Los 20.000 millones de Montero de despilfarro para el feminismo podrían abaratar la luz. Bueno, cada uno con su estilo, ¿no? Periodístico. Y aquí, bueno, un poco lo que vimos es que en el uso hubo cuentas que hizo centenares de tweets con el mismo argumento para atacar al gobierno, y que pues son principalmente cuentas automatizadas como esta, ¿no? Aquí pongo ejemplos de cuentas que ponen hasta 4 o 5 tweets en el mismo segundo. Eso es imposible humanamente. Aquí pongo otro ejemplo. Bueno, básicamente el tipo de análisis que solemos hacer, de que tiene una parte artificial este tipo de ataques que se suele repetir, y que, bueno, una vez más Irene Montero pues fue la víctima, que yo creo que en este caso, vamos, Garzón en enero, Susana Griso con la guerra en febrero. Esta es la primera fake news que gana contra el Ministerio de Igualdad. Creo que no va a ser la última. Había más candidatas, pero no sé si será finalmente la que gane. Pero bueno, vamos con el mes de abril. No sé si recordáis esto de los telediarios diciendo que la reforma laboral en los preámbulos, antes de que se aprobase, iba a acabar con la feria de abril. Es decir, algo que era totalmente surrealista, pero a pesar del surrealismo, captó casi todo el arranque de telediarios incluso, ¿no? La reforma laboral que entró en vigor el pasado viernes puede afectar directamente a la Feria de Abril de Sevilla. Los encargados de que funcionen las casetas se niegan a trabajar bajo las condiciones que impone la nueva norma, ya que los horarios máximos fijados para trabajar son de 8 horas, cuando las casetas funcionan incluso más de 12. María Albendea, no se descarta incluso una huelga. Sí, la Asociación Andaluza de Hostelería de Feria ya ha comunicado que convoca un paro para exigir un régimen especial que tenga en cuenta las particularidades de este sector. Básicamente lo que decían, que la reforma laboral ponía en peligro bueno, a la Feria de Abril. Esto fue usado por la derecha mediática, digital y política, ¿no? La otra, no sé si recordáis, esto fue un auténtico escándalo en la Semana Santa, como el número 1 de Vox Granada y OK Diario simultáneamente sacaron esta noticia: indignación total en Granada, un grupo de MENA boicotea una procesión lanzando objetos. Estos salvajes, ya veis, Vox lo mismo, estos salvajes deben ser expulsados de España. Luego se demostró que eran unos niños españoles y que no crearon ningún problema, que estaban jugando con una china y bueno, pasaron una china al lado, pero no pasó absolutamente nada, ¿no? Incluso la noticia falsa saltó a eurodiputados que están en campaña en Francia del partido de Le Pen. Es decir que, bueno, método habitual, los MENA, los marroquíes, los magrebíes quieren acabar con nuestras tradiciones, etc, etc. La otra momento fake news, esta reescritura de la historia de María Jamardo, que sabéis que trabaja en 20.000 medios, que está todos los días en la tele y que dice preciosidades como esta de aquí. Hablando de situaciones críticas, dificultades históricas ¿Pero del por qué pueblo te ha parecido español. mal? Me ha parecido mal porque yo creo que hay que recordar que en aquel momento el socialismo, el Partido Comunista, estaban del lado o tenían el apoyo de Stalin o de las ideas de Stalin. Entonces, ni el que bombardeaba era bueno, ni los bombardeados eran tan buenos tampoco. Está hablando del bombardeo de Guernica, ojo. Ni el que bombardeaba era malo, ni los que eran bombardeados eran tan buenos. Decía, ni los que bombardeaban, que eran los aviones del ejército nazi alemanes, que vinieron y bombardearon el Guernica. No eran tan malos los aviones nazis que bombardearon civiles, no eran tan malos, ni los civiles, que es decir, que eran civiles de un pueblo, de una población de Euskadi, que, bueno, bombardearon, creo que asesinaron al 15, el 30% de la población, y destruyó el 90 o 95% de las infraestructuras de Guernica, donde no había ningún objetivo militar. Y ni, ya digo, esta reescritura de la historia es tremenda, este revisionismo histórico es tremendo. Ni los bombardeos de los nazis eran tan malos, ni los que murieron ahí bombardeados por los nazis eran tan buenos, que no presuman de buenos. Sí, bueno, pues esta señora está en todas las teles, ha pasado por más de 10 medios, y es lo que tenemos, en este país. Decía burradas como esa. Bueno, en este caso la noticia más votada ha sido la de la reforma laboral versus la feria,
Veis como, bueno, Antena 3, informativos Telecinco, incluso Televisión Española, bueno, no se salvaba nadie. Esto, la reforma laboral está ocasionando problemas a los caseteros, preparan estos días la feria de abril, las normas recoge que ven hacer jornadas con descanso de 12 horas y temen no poder cumplirlo, en fin. Sí, ni siquiera la reforma laboral, eso son cosas del Estatuto de los Trabajadores, así que eso es tremendo. Así que no tocan nada, de lo que hablan ahí no tocan nada, eso ya está en el Estatuto de los Trabajadores. Pero lo usaron en todos los telediarios, la feria de abril en peligro, la reforma laboral limita contratos temporales. Claro, lo que hacen es que hay que hacer los fijos discontinuos, pero no tiene nada que ver con el descanso, que dicen, no, es que el descanso no, eso es que todos los trabajadores tienen ese derecho. Ahí veis como Televisión Española también, la reforma laboral está ocasionando problemas a los caseteros, en fin. Claro, luego dice, lamentamos el error cometido en esta información. La obligatoriedad del descanso mínimo de 12 horas entre jornadas viene incluida en el Estatuto de los Trabajadores. Es decir, Televisión Española difundiendo esos bulos. Es que es tremendo, ¿no? Aquí Yolanda Díaz diciendo que es un auténtico disparate, que la jornada laboral a la que dicen que se va a cambiar ya estaba fijada en España desde 1919 y que el tema del descanso, es decir, por un lado las horas de jornada laboral son desde 1919, incluso imaginaros, ¿no? Y que el Estatuto de los Trabajadores y el descanso mínimo que todo el mundo tiene derecho viene desde 1980, y que la reforma laboral no toca. Bueno, pues a pesar de esto que es tan burdo, todos los telediarios en este país, hasta el de Televisión Española, fueron con esa estamos ante una estamos ante una fake news auténtica. La reforma laboral no aborda esta cuestión y he de decirles, aprovecho esta ocasión para decirles, estoy ante profesionales en materia de empleo, que la ley de 40 horas a la semana, 8 horas al día, lleva en España desde el año 1919. Es el primer país, además, después de la OIT, que ha fijado este margen horario. Y dos, el descanso semanal lleva en nuestro país desde el antiguo Estatuto de los Trabajadores, desde 1980. Por tanto, lo que se está diciendo es radicalmente falso. Es decir, es el Estatuto de los Trabajadores. Entonces, fijaros el calibre de la mentira, pero veis cómo pues todos los medios, la reforma laboral, el inesperado enemigo de la feria de abril, Macarena Olona, que era candidata a las elecciones de Andalucía, ¿no? Que iba vestida a todos lados ¿no? Con el traje de faralae, de gitana, de andaluza. Bueno, esto también lo vimos. Fijaros, es que Libertad Digital, El Español, La Razón, OK Diario, La COPE, el ABC, tremendo. La Sexta también llegó a publicar en su web que la feria de abril peligraba por la reforma laboral, pero en su telediario abordó la noticia cómo se debe tomar. Parece que eso lo hicieron mejor. Bueno, ahí está. En Todo es Mentira se abordó el asunto, donde el casetero defendía el incumplimiento de la ley y justificaba que la gente trabaje turnos por encima de 12 horas diarias. Lo curioso es que quien incumple la ley de la cara y quien reclama la legalidad tenga que ocultarse, ¿no? Que en este caso había alguien que se ponía era un camarero que decía que todos los abusos que hacían y era el que se tenía que ocultar, y los que incumplen la ley son los que no lo hacen. Bueno, aquí salieron muchas, evidentemente, las redes jurídicas de abogados, los caseteros anuncian un paro de la feria de abril por inviabilidad de la actividad de la reforma laboral. Tienen razón, no, vamos a hacer un mini hilo y explican, pues, como todo lo que aluden no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Bueno, en esta gráfica se puede ver mejor cómo Olona se queda sola en la difusión de la noticia falsa sobre la feria de Sevilla. La otra cuenta que aparece es la de Movistar, pero por un anuncio de la feria de Sevilla. Es decir, que en este caso era tan burda la noticia que prácticamente eran muy pocos los que difundían que la feria de Sevilla estaba en peligro. Es decir, sí los medios de comunicación, pero en este caso Olona, que es la candidata de Vox en Andalucía, es la única que decía que esto era así, cuando evidentemente era un auténtico absurdo. Así que nada, esa es la noticia falsa elegida para el mes de abril. En el mes de mayo, elecciones importantes a nivel internacional, entre ellas la de Petro, y que, bueno, hubo una cantidad de fake news. Aquí un poco lo que desmontan en este hilo es que manipularon un vídeo y se gastaron millones de dólares en vez de fanpage con un vídeo cortado y manipulado, aunque evidentemente hubo más fake news, pero también con el tema de Venezuela, ¿no? Cuando decía justamente lo contrario. Luego la noticia falsa esta, que Telemadrid, Telayuso,
para criminalizar a Bildu, decía que Bildu no condenaba la violencia de ETA a estas alturas. ¿No? Ahí lo veis, Merche Aizpurua evita condenar a ETA, y luego veremos el por qué. Y luego la otra, la acción de Laufer y campaña de manipulación mediática digital contra Jorge Glass en Ecuador, que es uno de los hilos que tuvo impacto en Ecuador, y cómo un vídeo manipulado se hizo viral y lo difundieron con todas las cuentas típicas de Atlas Network que existen allí, que también operaron en la campaña sucia a favor de Lasso y en contra del candidato correísta Andrés Araúz. Y en este caso, la noticia con un 74, bueno, quizá también porque es de ámbito nacional, es la noticia de Telayuso contra Bildu, que es tremenda. Vamos a verla porque no tiene desperdicio. Aparte, bueno, seguramente os sonará... ¿Pero usted condena el terrorismo de ETA? Gracias. ¿Usted pide perdón por el Muy bien. denunciado? Muchísimas gracias. Está condenada por Hasta ello. luego. Lo acaban de ver con una sonrisa y un gracias. Ha contestado la diputada de EH Bildu, Merche Aizpurua, a la pregunta sobre si condenaba o no el terrorismo de ETA. Lo de la condena de ETA era precisamente por... bueno, le preguntaba a Negre, y ya sabéis que a Negre no le responden, digamos, no es nada habitual que esto ocurra. Fijaros porque en poco antes había dado esta... Le había dicho hija de puta, prácticamente en su cara, Negre a Merche Aizpurua. Fijaros. Tú también lo sabes perfectamente. Gracias, no voy a responder a tus preguntas. Usted prefiere hablar con terroristas, ¿no? Gracias. Gracias, ¿Qué no nos contesta? Que es increíble, macho. Es increíble. Y como veis, hizo declaraciones normalmente. Yo creo que sí, una ley necesaria. Creo que va a ser bueno para todo el mundo, para que se reconozca también. Así que nada, eso es lo que pasó, que Telemadrid dijo que no quiso condenar la violencia de ETA. Lo que pasó es que Negre le pregunta y desde Bildu, sus diputados, no responden nunca a Negre. Y ahí aprovecharon para ello. Bueno, vamos con el siguiente mes. Bueno, será en mayo. En junio fue Tete Begoño. Bueno, ya sabéis que luego lo volvió a traer Pilar Baselga en el programa donde colabora La Calle y también Carlos Cuesta, bueno, este tipo de medios. Bueno, pues se hizo viral, fue Tete Begoño, y bueno, ya sabéis la historia, cuentas de ultraderecha difundiendo el bulo, igual como se hizo con la esposa de Obama, con Macron, diciendo que él era un hombre, bueno, todo esto, ¿no? Bastante, aparte, muy loca como, digamos, la retórica que usan es bastante loca, con imágenes manipuladas, bueno, todo eso. La otra noticia del mes de mayo fue precisamente esta campaña que le hicieron a Joaquín Vox, alguno de Joaquín Vox, que se lanzó desde ACODEP diciendo que, primero, que lo habían echado de jueces para la democracia, y también, y aquí lo viene, escándalo monumental entre los jueces progresistas pillados con 1.500.000 euros en un paraíso fiscal. Veis que luego le obligaron a borrar la noticia, pero veis la cantidad de cuentas aquí a la izquierda que lo difundieron. Es decir, un montón de bots y de cuentas falsas que lo difundieron, y que, bueno, ya sabéis que esto tiene una impunidad total. Creo que Joaquín Vox emprendió acciones judiciales, así que, bueno, vamos a seguir porque eso es interesante. Y bueno, cómo no sé si recordáis... vale, estamos en el mes de junio. El mes de mayo es el de Bildu, vale. En el mes de junio, aparte de estas dos, estaba esta, que no sé si acordáis, se hizo tremendamente viral, el tema de la opinión de Irene Montero por la masacre en Melilla, y cómo diferentes medios no solamente mentían, sino que la insultaban por no dar su opinión. Bueno, en esta ha arrasado, porque tuvo mucho impacto. De hecho, creo que merece bastante la pena ver el impacto que tuvo y cómo ganó, en este caso, la verdad, la mentira. Fijaros, más de un 66%. Vamos a ver a ver esta noticia. No sé si recordáis esto, fue un auténtico tremendo, un vídeo manipulado de Antena 3 en el telediario. Fue recogido, se fue publicado en redes y se hizo súper viral.
y luego diferentes medios fueron más allá y insultaron, hicieron con ese vídeo manipulado, insultaron a Irene Montero por no dar su opinión cuando vamos a ver que sí la dio. Pero bueno, para mí ha sido uno de los mayores éxitos, porque recordar que, bueno, aquí entró todo el mundo, no solo los medios de comunicación, sino Vox, Pérez Reverte, bueno, fue tremendamente viral. Y después de que hice este hilo, fijaros que llegó a tener 3,4 millones de visualizaciones solamente este vídeo, más de 20.000 retweets, 3.300 retweets citados, y esto es de las cosas más alucinantes, yo creo que pone más desnudo a los medios de comunicación que tenemos. No solamente mienten, sino que insultaban a Irene Montero por no dar su opinión cuando sí dio la opinión. Pero lo grave es que esos medios tenían cámaras y periodistas cubriendo las respuestas de Irene Montero. Sí, el nivel de vergüenza ya es total. Conocer mi opinión, así ha sido siempre y así va a seguir siendo. Creo que los hechos que hemos visto son insoportables, son tremendamente dolorosos y por tanto tiene que esclarecerse lo que ha ocurrido a través de una investigación independiente, y creo que además deberíamos utilizar nuestros servicios consulares para poder dar apoyo a las familias de los fallecidos. Y ella ha afirmado que siempre está disponible. Como les digo, siempre me van a tener disponible para conocer mi opinión. Fueron 5 veces las que la portavoz le... Me van a tener siempre a disposición para conocer mi opinión y además para seguir trabajando en el gobierno de coalición, siempre. Ayer le pidieron la opinión. Pero ¿y entonces por qué no ha dado su opinión si siempre está disponible? Bueno, porque 5 veces se la pidieron, 5 veces se la pidieron en la sala de prensa de la Moncloa. Pero no es una incongruencia que digas que siempre estás disponible. Pero es una novedad. Lo que tienen incongruencia es que no le pregunten después. Si te dicen siempre está disponible, pues que le pregunten en ese momento. Pero es una novedad, porque yo recuerdo La ministra Montero sigue sin dar su opinión, ¿eh? La portavoz del gobierno acaparó todas las respuestas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y ayer los periodistas insistieron. Ayer no le dejaron contestar, ¿nos puede hacer ahora una valoración? Sí, siempre van a poder conocer mi opinión, así ha sido siempre y así va a seguir siendo. ¿Esto fue una imposición del Partido Socialista? Les insisto, siempre me van a tener disponible para conocer mi opinión. Ridículo, de verdad. Si está disponible para dar su opinión, que la dé, pero que no repita 5 veces que siempre va a estar disponible, es ¿no? Absurdo, Bueno, guarda Montero silencio, ya lo ven, parece que la procesión va por dentro. Y yo diría que se choteó de las periodistas que le estaban preguntando. No le dejaron contestar, ¿nos puede hacer ahora una valoración? Sí, siempre van a poder conocer mi opinión, así ha sido siempre y así va a seguir siendo. Ayer le pidieron la opinión y no la dio. Como les digo, siempre me van a tener disponible para conocer mi opinión y aquí se la estoy dando. Y aquí se la estoy dando. Es mentira, no estaba dando ninguna opinión, pero bueno, digo. Y aquí se la estoy dando. Esto es la última parte de lo que yo creo que es choteo, porque claro, dice, no quiere decir cuál es su opinión, a pesar de estar tan disponible. No quiere decir cuál es su opinión, pero que termine diciendo, y aquí se la estoy dando. Esto es para hacer chistes, no es para tomarlo en serio, ¿no? Parece gila, ¿eh? Bueno, es una cosa insoportable, ¿no? Una cosa insoportable, decían, ¿no? Es que es auténticamente de locos. Ahí veis cómo estaba Claro, porque este fue la persona que encima era directivo de Onda Cero y de Antena 3, Javier Jimeno Priedes, el que pilló el corte de un fragmento del telediario de Antena 3. Es verdad que en el telediario de Antena 3, luego, después de ese corte de vídeo, luego dijeron las declaraciones, es decir, la opinión de Irene Montero, pero previamente pusieron ese corte que fue el que publicó y en el que dijo, y este fue el que se viró, convendrán conmigo que tras lo ocurrido ayer estas declaraciones de Irene Montero acreditan su falta absoluta de decencia y su desprecio al cargo que ostenta. Nos toman el pelo y se aferran a cualquier precio a sus poltronas. Bueno, esto tuvo lo vieron 2.700.000 personas, lo compartió, bueno, aquí veis 4.500 retweets, 959, pero su vídeo lo usó muchísima gente. De hecho, hay un montón de periodistas que lo difundieron, es decir, decenas de periodistas que lo publicaron diciendo que era una auténtica vergüenza. Y eso que, digamos que José Rojo fue el primero en desmontarle a cada uno de ellos, pero no lo borraron hasta que se hizo viral el hilo que yo hice. Entonces ahí sí empezaron a borrarlos en cadena. Y luego, pues prácticamente, bueno, imaginaros que Diario, Libertad Digital, publicaron el vídeo manipulado y el titular mintiendo. Es decir, eso no hace falta que sorprenda mucho. Pero claro, el tema es que lo curioso es que muchos, ya sabéis que aquí Televisión Española o medios supuestamente también progresistas iban preparados con la escopeta. Y hay un montón de periodistas, ¿no? También trabajando en Televisión Española, incluso directores y jefes de redacción que difundieron el vídeo manipulado. Trabajadoras de Google, políticos, y ninguno borró ni pidió disculpas. Bueno,
hasta ese momento. Es verdad que luego, es verdad que todo, pero después de una campaña de mucha presión ciudadana, es decir, que ahí hubo mucha presión y todos, desde Susana Griso, el programa de Ana Rosa y Onda Cero, después de varios días pidieron disculpas. Es verdad que para ver las disculpas, ¿no? Eso también lo vimos, fueron bastante lamentables. Pero es verdad que incluso Iván Espinosa de los Monteros pidió disculpas y borró el vídeo. Y Pérez Reverte no solamente borró el vídeo, sino que pidió disculpas y puso el hilo que publiqué como descargo, que creo que sería lo correcto, ¿no? Para que a los mismos seguidores que has engañado, pues también les llegue la información real. Así que bueno, ese es digamos, la noticia que ganó ampliamente en el mes de junio. En el mes de julio, siguieron, ya sabéis que hicieron de manera continuada, esto fue a finales de junio y a principios de enero, creo que sí, no sé si fue a finales de junio, pero el ataque fue a principios de julio, en el cual decían que no era un viaje oficial, ¿no? Aquí, bueno, Eduardo Inda, imaginaros, ¿no? Pitorreándose como que se iban de compras, de turismo, que no se reunieron con nadie conocido. Vamos a escuchar qué decía Inda. Lo grave es que, fijaros qué dice, es decir, estamos hablando de dos temas, lo de Melilla y lo del viaje a Estados Unidos. Fijaros qué dice Eduardo Inda del viaje a Estados Unidos. Vamos a ver, esto es un viaje de turismo. Son reuniones de medio pelo. De medio pelo. O sea, que es que yo ayer me vi la lista de reuniones. En fin, el que más seguidores tiene en redes sociales, de las personas con las que se ha reunido, creo que eran 6.000 seguidores. Sí, mire, con las personas que se reunió por seguidores, es totalmente mentira. Se reunió con personalidades bastante importantes. Pero ya sabéis incluso lo de Joaquín Pras, ¿no? Como se decía que era un viaje no oficial. Fernando Guerra dijo un viaje oficial. Pero venga, Fernando, ¿qué estás diciendo? Bueno, no sé si os acordáis de todo esto, que fue continuado con lo de Melilla, y que prácticamente todos los medios siguieron con los ataques a Irene Montero y al ministerio, la acompañante a las personas del equipo de Irene Montero. La otra noticia, el otro bombazo que ocurrió a principios de julio, a raíz de los audios de Ferreras que publicó Patricia López en su medio Crónica Libre, fue el Ferreras Gate, ¿no? Esos audios que fueron, tras una cola tremenda, y que luego pues el propio Ferreras dijo que él era todo mentira, y bueno, en fin, una auténtica vergüenza. Y es verdad que trajimos en primicia, nada más que esto se viralizara, al día siguiente a mí me pilló de viaje a la playa, a Portugal, además, me pilló, lo fui escuchando de camino, todas las reacciones, ¿no? Claro, un auténtico escandalazo, ¿no? Que la policía, Inda, el comisario Villarejo, Ferreras, pues articulasen para difundir a todo trapo fake news tremendas, ¿no? Y luego al hilo de esto, porque esto había pasado antes, se dio a conocer, precisamente hablando de la vergüenza de las cloacas, claro, Villarejo se puso a todo trapo. Entonces se recordó también, entre otras cosas, cómo que Diario, como miembro de la cloaca, se reunía con, en este caso, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y que Willy Veleta los pilló en una reunión secreta. Y con todo este escándalo, Xavier Lapitz, que también uno de los descubrimientos del 2022, en una entrevista a Lisa Beni, le hizo cantar que la entrevista falsa que le hizo OK Diario a Dolores Delgado para decir que la reunión era para hacer esa entrevista, que era falsa. Lo confirmó. Así que es una de las fake news del año, porque Telecinco, Ana Rosa, llevó, no sé si os acordáis, invitó a Inda, llevó a Entrambas Aguas. ¿Qué le dirías a tus veces? Felicidades por la exclusiva con Dolores Delgado. Es decir, una auténtica vergüenza, ¿no? Ferreras hizo lo mismo, invitando a Inda. Es decir, aquí la cantidad de mierda que hay en las cloacas es tan grande que por más que tengan toda esta gente tapándolas y difundiéndolas, pues al final todo salta por los aires. Y luego, a consecuencia, también una cosa muy loca que difundieron en diferentes medios es que los audios están coordinados por Pablo Iglesias para perjudicar el proyecto Sumar de Yolanda Díaz, ¿no? Entre otras cosas. Es decir, que fue un auténtico escándalo. Bueno, aquí, arrasó, yo creo que ha sido la noticia más votada, más de 1.200 votos, arrasó el Ferreras Gate, y que creo que, yo creo que, no sé si es el bombazo, en realidad es un bombazo de el modus operandi de la fake news en sí. No es una fake news en sí mismo, sino todo un operatorio de cómo funcionan, ¿no? Evidentemente, yo creo que
es tan burdo, ¿no? En sí, ¿no? Es muy burdo, pero vamos con ello, que yo creo que vamos, seguramente sea el momento del año, ¿no? Bueno, fíjate lo que digo, porque esto lo digo y lo sigo manteniendo, ¿eh? Esto que dije en su momento, que lo puse como clip, lo sigo pensando ahora. En serio, los dos, Inda y Ferrera, entregar las armas, disolveos y iros con vuestros millones. Evidentemente todo esto cuesta mucho dinero y sigue costándonos mucho dinero, pero al final también tiene dinero público tanto que Diario como La Sexta y al final es una criminalidad. Es decir, no tiene nombre, ¿no? Yo creo que es el mayor escándalo en una democracia. Ninguna democracia europea lo permitiría, pero en este caso, a pesar de ser muy burdo, han ido con ellos, no con las granadinas, sino durante 8 años. Con Maruenda, con María Claver, con Eduardo Inda. Oki Diario es la televisión con más audiencia, es decir, es la que tiene sus lacayos en todos los programas con audiencia. En todas las tertulias hay 1 o 2 miembros de Oki Diario. Es decir, que eso es así y seguramente sea una de las noticias relacionadas con la fake news que bueno, yo creo que es un auténtico escándalo. Así que bueno, eso fue en julio. Fijaros, en agosto, los tweets virales que eran falsos. Fijaros, no sé si os acordáis, la cuenta esta de Meirrito tenía 25.000 retweets diciendo que se había contagiado con la viruela del mono a través de una compra de un patinete de Wallapop. Y la noticia no podía ser más cutre. Era Meirrito, es decir, el juego de palabras de Meirrito, una foto de un ciclista profesional y una foto de un anuncio de Adidas. Bueno, esto lo principalmente por cuentas de izquierda y también gente del colectivo LGTBI, porque previamente creo que la OMS había pedido a los homosexuales que no fueran tan promiscuos, que tenían peligro de contagio de la viruela del mono. Entonces, esto más o menos era como un descargo diciendo, bueno, pues no hace falta tener relaciones sexuales, yo no soy gay, ni he estado en ninguna orgía y me he contagiado a través de Wallapop. Entonces, bueno, ese fue un poco el sesgo de confirmación que funcionó ahí. Y vaya, es más, luego lo grave es que, claro, esto se difundió, no solamente esto, sino lo del el chico que iba en el metro, que no tenía la enfermedad y que salió en todos lados, salió un médico venezolano diciendo que había hablado con él, era mentira, no habló con él, y lo difundieron. Y claro, esto también fue bastante llamativo, como Esther Palomera difundió la noticia falsa, porque la había visto en redes, y al día siguiente dice, es muy peligroso, hay que seguir a los medios, porque en redes sociales, cuando ella lo había contado en un medio de comunicación, y precisamente han sido las redes sociales, entre ellos los hilos que he hecho, desmontando que era todo falso, ¿no? Y fijaros lo que decía. Esto salió en completar del hilo que hicimos ahí. Ojo, cuidado, porque es verdad que el doctor nos ha explicado que es por transmisión. Empieza a haber testimonios que cuentan que no es por contacto tan estrecho. Es decir, este fin de semana yo he leído un hilo en Twitter de un chaval que contaba que había dado un patinete por Wallapop y el vendedor, y le dijo que no podía salir porque había contraído la viruela. Bueno, eso es lo que decía, se había contagiado el día anterior, después de haber y al día siguiente un patinete por Wallapop. Si cuenta el bulo, y el patinete falló, llamó al... Bueno, no sé, suele tener... vendedor, y le dijo que no podía salir. Bueno, básicamente al día siguiente dijo, no fiéis de las redes sociales porque mienten, tal, y los medios de comunicación, cuando todos los medios de comunicación difundieron tanto el bulo de Meirrito, de Wallapop, como el del metro, todos los telediarios, un auténtico escándalo, cuando estamos hablando de un problema de salud, digamos, de máxima importancia, y que al final que se mientan los medios cuando la población casi lo único que tiene es los medios de comunicación para informarse y ser precavido con estas enfermedades, imaginaros, ¿no? Luego esto que es bastante épico, el tuit el tuit anzuelo, ¿no?, que lanzó Don Michel de Euskadi, donde decía el ayuntamiento de Arralde, Bildu, nombra hijo predilecto al etarra que disparó a Miguel Ángel Blanco con la abstención de los 3 concejales del PSOE. El único líder del PP ha abandonado el pleno en señal de protesta, retweet, para que se conozca esta vergüenza. Bueno, este hilo, hay que recordar que Arralde era un pueblo que no existe. De hecho, era la protagonista de una serie que durante más de 13 años se emitió en Euskadi y que era un pueblo ficticio. Pues, digamos que empezó a retuitearlo, empezaron con bots, pero luego no solamente toda la ultraderecha, sino, por ejemplo, Antonio Caño, también Urdaci,
y evidentemente cargos del PP y de Vox difundiendo este bulo, bueno, este hilo ficticio que era anzuelo y que lo difundieron masivamente y que quedaron bastante en ridículo quien lo difundió. Y luego no sé si recordáis también lo del tiroteo y navajazos en Alcalá, cuando realmente lo que hubo es una pelea, y claro, el tema como era con bandas latinas, pues tanto Telemadrid como Que Diario, Estado de Alarma, tiroteos, navajazos por bandas latinas, hay que acabar con la inmigración, etc, etc. Bueno, esto pasó en la Feria de Alcalá y evidentemente era todo falso. Y luego también incluimos aquí, era la segunda vuelta de la campaña en Colombia de Petro, vemos aquí también, pues ponemos algún ejemplo de las campañas de noticias falsas aquí, igual como que hicieron con Evo Morales, poniendo aquí a Pablo Escobar, como si Petro, bueno, al final que es un narcotraficante, ¿no? En fin. Y aquí, bueno, pues fijaros, ganó con bastante claridad el hilo de Arralde, que es espectacular. La verdad es que estas de... es decir, bueno, le salió redondo al que lanzó el hilo, que su intención es ver cómo se podía montar, es decir, solamente por el principio del sesgo de confirmación, dale un caramelito y da igual que sea verdad o mentira, lo difunden de manera masiva. Es verdad que aquí comprobamos, esta es la serie, una foto de la serie Goenkale, que es donde 20 temporadas, he dicho yo 13, 20 temporadas se estuvo emitiendo en ETV, que era un pueblo ficticio, el de Arralde, y que, bueno, ahí pongo el hilo, y fijaros, aquí pongo la gráfica de los retweets, como al principio tenía 10, 15 retweets, y aquí hay un punto de inflexión que precisamente una de estas cuentas que se dicen Provida, que tienen cientos de miles de retweets, seguida por Yusnavi, bueno, ya sabéis, este tipo de cuentas, empezó a hacer retweets, entonces todas estas empezaron aquí a hacer cuentas falsas y automatizadas de retweets, y luego ya entró ahí todo el mundo, ya cuando se hizo viral, pues entró, pues, bueno, aparte, aquí vemos cuentas, ¿no?, que cuentas de estas automatizadas, bueno, ya sabéis cómo funcionan, además que participan en otras campañas en otros países, cómo entró también el responsable de comunicación de Vox, bueno, un montón de cuentas de Vox, etcétera. Y luego también como periodistas como Antonio Caño, María Jesús Pérez del ABC, en este caso la cuenta esta que es la de Urdaci. Claro, es que fíjate, Urdaci fue el director de los informativos de Televisión Española durante el gobierno de Aznar, y también, claro, imaginaros, Antonio Caño, el exdirector del País, supuestamente un diario progresista, entrando en estos bulos, bueno, en fin, que fue tremendo, tremendo. La verdad es que hubo bastantes risas con esta noticia de Arralde, con este hilo, bueno, que ha ganado el mes de agosto. Bueno, en septiembre, claro, con la vuelta a la política, pues empezaron las noticias políticas de nuevo. En este caso, claro, no sé si acordáis el tema de las declaraciones en defensa del derecho a la educación sexual de los menores para prevenir los abusos sexuales de mayores, etcétera, y que le dieron la vuelta a la tortilla, y los mismos que no votan para investigar los abusos sexuales de menores dentro de la Iglesia, pues son los mismos que dicen que estaba fomentando la pedofilia. Pues entró Vox, entró el PP, entró Ciudadanos, entró Hazte Oír, que incluso hizo manifestaciones donde no fue casi el tato. Otra de las noticias fue esta de Bilbao. Primero se hizo viral que no fue ni el tato a los toros a Bilbao, y para compensar, pues diferentes cuentas de Vox, etcétera, pues difundieron que se llenó la plaza cogiendo un vídeo de hace varios años, y aparte no era en Euskadi, era, si no me equivoco, en Sevilla o en Cádiz, bueno, era en las ferias de Málaga, con Morante, que precisamente es un simpatizante de Vox. Otra de las épicas es cómo le desmontó el bulo que hacía Ortega Smith en defensa del porte de armas y de poder asesinar cuando entran a robar a tu casa, con un montón de bulos que el propio Edmundo Val de Ciudadanos le desmontó. Esto fue también bastante épico. Y luego también a principios de enero, a principios de septiembre, se intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner, y durante los primeros días de este mes se trasladaron un montón de noticias falsas que también difundieron cargos de Vox. Bueno, fueron tremendas, ¿no? Es decir, cómo en algo tan grave se desmintió. Bueno, aquí ha arrasado lo de Irene Montero y la pedofilia. Es decir, ya yo creo que esto fue tan masivo como vergonzoso, ¿no? Incluso creo que fueron a Europa y incluso los populares de Europa dijeron, ¿pero qué nos traéis aquí?
Esto es una auténtica vergüenza. Bueno, veis que incluso lanzaron a las actas Irene Montero de dimisión, que Asteoir estaba detrás, Vox también, creo que también entró Ciudadanos. Bueno, aquí pongo algún hilo de alguien desde muy fuera, ¿no? Pablo Duzmen, como que es especialista en temas de abusos de menores, pues le quitaba totalmente sentido. Incluso Nicolás Copano, cómo llegó a difundir algo que Risto Benítez, que no es habitual, dijeron que era una auténtica vergüenza, ¿no? En este caso sí que tenía bueno, sentido. arrancamos el programa y vamos a arrancarlo con algo que no hemos hecho sección todavía porque no queríamos, nos resistíamos, pero tendremos que acabar haciéndola. Porque vamos a hablar de la primera polémica idiota del día. Sí. Porque hay polémicas absolutamente... No te rías, que esto no va en contra. Polémicas realmente idiotas. Idiotas, directamente. Escuchad primero estas palabras. Para hablar de educación sexual. Bueno, yo creo que ya hemos escuchado. Y luego lo que sí hablamos es cómo escalcadas las campañas en otros países. Por ejemplo, aquí vemos contra Evo Morales, contra Haddad, el candidato en Brasil, en Chile, contra AMLO. Es decir, es increíble cómo el tema de acusaciones de pedofilia y pederastia se repite con los mismos argumentos, totalmente inventado, y que muchas veces quien está detrás precisamente son estas fundaciones de Alas Network, etc. Bueno, en todo caso... digo que uno de los elementos que sorprende que tanto Vox como Asteoir sean los promotores de esto, cuando son los principales que están en contra de o votaron en contra tanto de la ley de infancia que los protege como de investigar los casos de pederastia y de abusos de menores en la Iglesia, que a eso también se suma el Partido Popular. Y luego que claro, que gente como Sánchez Dragó, que presume, y que es simpatizante o militante de Vox, presume cómo tuvo sexo con varias niñas al mismo tiempo, en uno de sus viajes, creo que a Asia y tal, en fin, que lo reconoció, tanto en entrevistas como en el libro. Es decir, que, ya os digo, principio de transposición total, ¿no? Bueno, ahí está un poco el gráfico, tuvo bastante respuesta, pero fijaros cómo aquí entró todo Cristo, bueno, aparte de las cuentas de Vox, Javier Negre, Vox, Los Meconios, David Santos, Wilito Lerdo, Jano García, en fin. Hubo, fijaros que 350.000 tweets en toda esta conversación. Con las palabras pederastia y pedofilia hubo 250.000, ¿vale? Tremendo. Y luego con la campaña Irene Montero hubo 60.000 tweets donde destacan Vox, Ciudadanos, El Mundo Val, que dio una de cal y una de arena, ¿no? Con, fijaros, bueno, Asteoir, urgente, Irene dimisión. Aquí lo pone por pederastia. Bueno, esto es tremendo. Tony Cantó, no podía faltar. El canal 7NN. También Marcial Cuquerela, que fue el que coordinó el acoso en Telegram de la casa de Pablo Iglesias y Irene Montero. Y fijaros que esto iba más allá en 7NN, la cadena cuyos presidentes de la empresa que la lleva son miembros de la Fundación Francisco Franco y cargos de Vox. Fijaros que iba un paso más allá este cargo de Vox, que hablaba que detrás de la pedofilia están el colectivo LGTB. Pero que su ideología está claramente dirigida a que la pedofilia se legalice, a que la pedofilia sea una actividad que si existe consentimiento, pues bueno, que puede existir. Y además, en los inicios, en el 68, la pedofilia estaba unida, los movimientos pedófilos estaban unidos también a un determinado grupo de homosexuales, es decir, ahí hay una especie de unidad, pero de unos grupos de homosexualidad radicales. Por lo tanto, ella está siguiendo un camino que le están marcando. Lo que decía es que iba un paso más allá, y en esta tele llegaron a decir, esta candidata, que Irene Montero fomentaba el incesto y la vinculaban a la pedofilia con la homosexualidad, ¿vale? Esto es lo que llaman batalla cultural, pero es que es totalmente aberrante. Bueno, pues esto se dio en 7NN, que básicamente son los mismos discursos que podemos escuchar, por ejemplo, en Chile contra Boric. También dicen que el gobierno de Boric fomenta el incesto. Estos hueones quieren sacar una ley en que va a ser legal el incesto. Hoy día, en el Congreso Nacional, despenalizar el incesto. Bueno, veis que son los mismos siempre. Otro de los que difundió fue José Antonio Caz, miembro de Asteoir o socio de Asteoir y de Vox. En fin, que esto, evidentemente, sus medios, Panama Post, medio de Atlas Network,
Luego incluso hubo una manifestación por Hazte Oír donde también había gente de Democracia Nacional, grupos de ultraderecha, que al final no llegaron ni 50 personas. Y luego vía judicial, creo que solo hubo 20 personas, que digo yo, 40 o 50. Y fijaros que luego otra de las cosas llamativas es como en Telemadrid invitan a abogados cristianos vinculados a Hazte Oír y todo esto para hacerlo. También, bueno, 7NN también llevan a abogados cristianos, y a Liberum, que es otra de las organizaciones que hicieron, es decir, que hay como 10 querellas por lo menos diciendo o denunciando por digamos, fomentar la pederastia, la pedofilia, que luego pues me imagino que no quedarán en nada, pero al final eso sirve para alimentar pues todas las noticias falsas, etcétera. Así que nada, Irene Montero la pedofilia, la noticia más votada en septiembre. En octubre, no sé si recordáis, algo habitual es llevar a programas de 4 a miembros de Vox, sin decir que son de Vox, en este caso para inventarse noticias falsas que, bueno, en este caso eran contra la ley de bienestar familiar. Decían que las mascotas iban a estar prohibidas, que también salió en 4, bueno, un auténtico escándalo. Luego, claro, Mariló Montero fue el fichaje también en octubre para Todo es Mentira, y lo primero que llegó es para mentir sobre el tema este de la congelación de los fondos europeos, que también hubo una campaña tremenda con todo esto cuando era totalmente falso. Vosotros, el gobierno es el que miente y luego le dice a la oposición que es la que miente. Jolín, si empezamos ahora a relatar los fondos, ¿dónde están los fondos europeos? Oye, por favor. ¿Dónde están los Pero si ha sido un bluff que hasta Bruselas ha dicho, oye, por favor, que ha sido un bluff que han difundido y que han tenido que rectificar. No, yo tengo información además. De que, pues hija, esa información es pescado congelado. Se está buscando dónde han ido los fondos europeos. Venga, anda, si hasta Bruselas está llamando la atención. Bueno, y luego el tema del... En este mes también se descubrió, esto ya lleva mucho tiempo, ya se sabía que Cristina Seguí estaba detrás, y José Luis Roberto, detrás de las acusaciones contra Mónica Oltra, que luego acabó con su dimisión, pero lo que se descubrió en este mes es como las menores que habían sido abusadas decían que se sentían utilizadas por José Luis Roberto y Cristina Seguí, que todas las promesas que le hicieron para que denunciaran a Mónica Oltra, pues quedara, digamos, que fueran a por ella, ¿no? Y esto, bueno, pues creo que también tiene su gravedad, ¿no? Y luego, pues, vemos cómo, bueno, lo de Lucía Echevarría sería para analizar aparte, pero vemos aquí cómo difunde esta noticia falsa. Lucía Echevarría dice: se establecerá un subsidio para personas trans mayores de 65 años. Me tengo que jubilar a los 67, llevaré casi 50 años cotizados, me tocará una jubilación de 400. ¿Me compensa cambiar de sexo registral y dejar de trabajar y pedir subsidio a los 65? Claro, y al final esto no es falso, no se aprobó. Era una propuesta que se debatió, una enmienda, pero que al final no salió adelante, pero que al final esta noticia falsa pues la difundieron pues medios como The Objective, Rosa Díez, etc. ¿Vale? Así que nada, este mes, el mes de octubre, ganó el montaje de Mónica Oltra, y simplemente por hacer, porque yo creo que conocéis el caso, incluso hace poco vimos cómo manipularon vídeos en el programa de Salvado, pena que me dio, porque yo creo que es como mi programa favorito en toda la historia, pero creo que manipularon precisamente porque tanto Ferreras como Ana Pastor pidieron la dimisión de Mónica Oltra mintiendo, diciendo que ella siempre había pedido la dimisión por gente que estuviera imputada, y es algo que no ha hecho nunca Mónica Oltra. Incluso la vez que hizo algo parecido, manipularon el vídeo con Camps diciendo que si yo estuviera imputado como usted me iría. Cortaron ese vídeo cuando realmente decían muchas otras cosas, como cuando los medios te pillan con las mentiras, quedas en ridículo, etc. Pero fijaros, aquí, más allá de estos tweets, bueno, es como me la voy a follar sin tocarle un pelo, recibiendo galardones de la policía, el mismo tipo. En fin, esta fue la noticia falsa. Fijaros el tipo de organización. Bueno, y veis aquí que esto es lo que se descubrió. Siento que me han utilizado y luego me han dejado tirada. Claro, luego digamos que ya el nivel de detalle no voy a entrar, pero me parece como bastante grave. Y bueno, en fin. Vale, vamos con el mes. Claro, imaginaros, el mes de noviembre, el paro de transportistas, que apenas había
100 personas y que lo aumentaron como si fuera gigante. Luego los bulos contra la Mani, reduciéndola, es decir, haciendo lo contrario, la Mani por la Sanidad Pública de Madrid. Y también, vale, el negacionismo de Esperanza Aguirre y Ayuso. Bueno, en este caso, los bulos de la Mani de la sanidad por la Sanidad Pública en Madrid fue la que ganó, que sería esta. Y resumiendo mucho, porque bueno, aquí se dio el combo que los medios de comunicación, paro de la patronal, perdón, no de transportista, aquí siempre hay que tener cuidado con lo que se dice, pero en este caso fijaros cómo desde la derecha se dio pinchazo en la manifestación poniendo imágenes random por ahí, cuando fue una manifestación brutal de gente. Luego, es cierto que cambiaron como de... Vale, no, que no me quiero perder del hilo. Vale. Fijaros que fue bastante tremendo. Luego, fracaso de asistencia, lo justifican por boicot de Renfe, también con imágenes random, gente del PP. Luego cambiaron, PSOE y Unidas Podemos habían fletado más de 200 autobuses. Claro, fijaros cómo estaban las estaciones. Luego echaron la culpa a los famosos que defienden la sanidad pública cuando ellos van a la privada. En fin, bastante tremendo, ¿no? Bueno, Telemadrid, imaginaros, creo que si no me equivoco, en Ana Rosa hablaron de todos los casos de problemas de la sanidad menos en el de Madrid, que fue bastante tremendo. Incluso un diputado del PP habló de que puso fotos de autobuses que venían de otro lado, que al final uno estaba en el Retiro aparcado diciendo que estaban fletados por el PSOE, y uno era que venía a competición europea, otros venían a ver un teatro, es decir, fake news por todas partes. En fin, se pongan como se pongan, pues la verdad es que fue un éxito y no pudo ir. Luego el mes de diciembre, para terminar, fue el mes de los bulos racistas, ¿no? Tenemos el bulo de este caso, ¿no? Que creo que fue bastante llamativo, como OK Diario, Estado de Alarma, empezaron a inventar noticias falsas con el tema de las celebraciones. Poco después, otro bulo racista, un vecino de Calahorra, difundió que esto lo hacía un magrebí, el destrozar el Belén de Calahorra. Y luego varios cargos de Vox y cuentas falsas han difundido un vídeo de 2020 diciendo que vergüenza Barcelona, el multiculturalismo, cuando realmente era la manifestación contra las medidas restrictivas del gobierno el 30 de octubre del 2020, que fueron coordinados por grupos negacionistas y de ultraderecha. Así que usan vídeos que precisamente organizados por ellos mismos, y que al final, en un principio de transposición, dicen: mira la multiculturalidad, qué vergüenza, los magrebí, los moros, bueno, ya sabéis. Y en este caso la que ganó fue la victoria marroquí del Mundial. Y claro, de aquí, con lo que me voy a quedar, recordar que Negre lanzó un montón de bulos, que si el incendio, ¿no? El incendio en Parla, que la culpa es del PSOE, aficionados marroquí bombardean con cohetes en la calle Sevilla, bueno, también que se habían puesto los colores en un pueblo, y ya sabéis que grupos ultra pues ya estaban preparando el ambiente. Fue TT incluso leña al Moro, preparando también desde grupo ultraderecha, el entorno del Team Facha, etcétera. Y bueno, yo me voy a quedar de todo esto, más allá de que la celebración, es decir, no hubo ningún tipo de conflicto, incluso hubo una pelea que manipularon el vídeo, incluso llegaron a decir que hubo un asesinato en otra población, poniendo imágenes, ¿no? De eso, ¿no? Y aquí veis, aficionados marroquíes agreden brutalmente a hinchas españoles en Huelva, cuando realmente fue una pelea entre aficionados porque le pegaron a una chica, y que salieron en defensa de él. Incluso aquí, fijaros, hinchas marroquíes matan a un aficionado español en Cartagena usando las imágenes de Huelva, ¿vale? Es decir, que incluso cambian la población, y hicieron varias noticias falsas con todo esto. Incluso algunas tuvo miles de retweets, también con bots. Hinchas marroquíes matan a un aficionado español en Cartagena. Bueno, en fin, fijaros, porque yo de todo esto, con la noticia falsa, me quedo con esta: aficionados marroquíes bombardean con cohetes un calle en Sevilla, pero incluso como el tipo
como un corresponsal de guerra, lo cuenta. Vamos a escuchar a Borja. Nos encontramos en el Parque Empresarial de Sevilla. Un marroquí está bombardeando con cohetes todo aquí un centro comercial. Os pueden ver a mis espaldas. La policía va a empezar a cargar en breves instantes. La gente ya está huyendo, lógicamente. Nos encontramos en fin, yo creo que épico, un día más en la oficina, yo creo que es auténticamente increíble y con eso terminamos el ranking. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.